jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología, la de hoy, la número 66, en la que comenzamos un tema nuevo, las mutaciones, es decir, las alteraciones del material genético. Comencemos. So, kids, caught anything? Not yet, sir. What are you using for bait? My brother's using worms, but I, who feel the tranquility far outweighs the actual catching of fish, am using nothing. I see. And what's your name, son? Well, I'm Bart Simpson. Who the hell are you? I'm Dave Shutton. I'm an investigative reporter who's on the road a lot, and I must say that in my day, we didn't talk that way to our elders. Well, this is my day, and we do, sir. All right, we eat tonight. Wait a minute. 1, 2, 3. Bueno, las mutaciones son cambios en el material genético que no se deben a la recombinación. Pueden ser debidas a cualquier otra circunstancia, ya veremos cómo se pueden formar. Es decir, son cambios en el ADN. Desde un punto de vista evolutivo, se pueden considerar dos tipos de mutaciones. Ya os advierto que vamos a ver varias clasificaciones de mutaciones utilizando diferentes criterios. Este es uno de ellos, el criterio evolutivo. Algunas mutaciones son post-adaptativas, o por lo menos hay quien defiende, o quien defendía, que las mutaciones son post-adaptativas. Como por ejemplo es el caso de Lamarck. Según Lamarck, los órganos primero sufrían algún tipo de modificación en el cuerpo de los seres vivos, y como consecuencia de su adaptación entonces se transmitía a la descendencia. Por ejemplo, las jirafas estiraban el cuello y entonces su cuello se modificaba y se hacía largo. Si eso hacía que se adaptaran, entonces se transmitía a la siguiente generación de jirafas. Bueno, una puntualización, por supuesto. Lamarck jamás habló de mutaciones. El concepto de mutación es un concepto posterior, ¿no? Pero la idea que iba implícita en la teoría lamarquista sí que incluye una mutación post-adaptativa. Es decir, primero se produce la adaptación y después ocurre la mutación. Sin embargo, la idea de Darwin era distinta. Darwin tampoco habló de mutaciones, según Darwin, primero se modifica el material genético. Es decir, primero ocurre la mutación y después, si resulta beneficioso, permite la adaptación. Es decir, para Darwin, las especies, los individuos en una especie, tenían una gran variabilidad implícita. De modo que los cambios que se producen, o sea, entre ellos las mutaciones, son expuestos a continuación a la selección natural. Y, dependiendo de sus resultados, se mantendrán o serán eliminados. Bueno, otra forma de clasificar las mutaciones es dependiendo del tipo de células que resultan afectadas. De esa manera podemos distinguir entre mutaciones somáticas y germinales. Somático, recordad que es lo que tiene que ver con el cuerpo.
¿no? Germinal con el germen, es decir, la línea germinal, la línea de células germinales es la que tiene que ver con los gametos, con la producción de los gametos. Las células somáticas son el resto, son las células que no participan directamente en la reproducción. Bueno, pues ¿por qué hacer una clasificación de este tipo? Pues porque es muy distinto tener una mutación somática que una germinal. Las mutaciones somáticas, como veis, solo afectan a la descendencia celular. Es decir, la sufre una célula y a partir de esa célula todas las células descendientes. Eso quiere decir que no tiene por qué afectar a todo el individuo. En nuestro caso, os pongo ya un ejemplo, es lo que sucede con los lunares. Una célula sufre una mutación y produce más melanina de la cuenta. A partir de ahí, las células descendientes producen más melanina de la cuenta. Son células mutantes, pero no afecta a todo nuestro cuerpo. Solo afecta a la descendencia de la célula que ha sufrido la mutación. Por supuesto, no son heredables, salvo que se trate de especies con reproducción asexual. En los humanos, por ejemplo, el que yo tenga un lunar en la punta de la nariz no quiere decir, no implica que vaya a heredarlo mi descendencia. Y claro, como en general no se transmiten a la descendencia, son mutaciones que tienden a desaparecer de la población y por lo tanto no tienen mayor interés evolutivo. Respecto a las mutaciones germinales, afectan a los gametos y por lo tanto son heredables y por lo tanto tienen importancia evolutiva. ¿Vale? Las mutaciones somáticas son muy importantes, no evolutivamente, claro, pero sí que pueden estar relacionadas con el cáncer. Entonces, interés clínico sí que tienen. Lo digo porque al ver la tabla tal cual, pues puede parecer que las mutaciones realmente que nos interesan son solo las germinales. Las somáticas también, pero por distintos motivos. ¿Cómo se forman, cómo se originan las mutaciones? Pues podemos considerar dos categorías. Cuando estudiamos la duplicación del ADN, os comenté que podían producirse errores durante la copia, aunque el porcentaje de errores, la probabilidad de errores es muy baja, porque además hay incluso mecanismos de corrección de errores. Pero incluso con esos mecanismos de corrección de errores se pueden producir algunos errores. Ese tipo de mutaciones se conocen como mutaciones espontáneas o naturales. Simplemente algunos números. La tasa de mutación espontánea humana tiene una probabilidad de mutar, de producirse una mutación en 1 de cada 50.000 genes. ¿Vale? 1 de 50.000 es una probabilidad que todos diríamos que es ridícula. Pero bueno, si tenemos en cuenta que en el genoma humano, redondeando, hay 25.000 genes, pues llegamos a la conclusión de que hay un gen mutado por cada 2 gametos. Entonces, aquí la cosa cambia, claro. El problema de las probabilidades bajas es que cuando se manejan números muy altos, al final, pues un suceso que puede parecer improbable termina siendo casi seguro. Bien, además de estas, hay otras mutaciones que se llaman inducidas y que se deben a diferentes tipos de agentes. Los agentes que son capaces de producir cambios en el ADN se llaman agentes mutagénicos y pueden ser físicos, químicos y biológicos. Son los que vamos a estudiar a continuación. Los mutágenos físicos
En general van a dar lugar a mutaciones letales, eh, carcinógenas, es decir, que porque producen cáncer, o teratógenas, es decir, producen malformaciones en fetos. Aquí tenéis los 4 mutágenos físicos más comunes: las fluctuaciones térmicas, sobre todo las radiaciones ionizantes, que son ondas electromagnéticas de alta energía, como los rayos X o los rayos gamma, la radiación ultravioleta y las partículas alfa y beta que proceden de desintegraciones radiactivas. El papel de la radiación ultravioleta como mutágeno físico es justamente el motivo por el cual en verano se nos recomienda tan insistentemente que utilicemos protección para la piel, para evitar justamente que se puedan producir este tipo de mutaciones que van asociadas a procesos cancerígenos. Get out! Respecto a los mutágenos químicos, se pueden clasificar en 2 categorías: los no metabólicos, que son sustancias no producidas de forma natural en nuestro organismo y que por lo tanto las tenemos que incorporar desde fuera, y los metabólicos, que son sustancias químicas producidas por nosotros. Los mutágenos químicos no metabólicos, tenéis aquí 4 ejemplos: la aflatoxina, el benzopireno y los alquitranes del tabaco, el ácido nitroso y el gas mostaza. Os quería hablar especialmente del benzopireno y los alquitranes del tabaco, que son mutágenos químicos muy comunes, y se cuentan solo entre algunas de las sustancias peligrosas de las 2.500 que se llevan identificadas en el humo del tabaco. O sea, imaginaos la cantidad de papeletas que fumando se adquieren para que se pueda producir una mutación. Respecto a los metabólicos, son los radicales libres. Los radicales libres son sustancias muy activas químicamente y que por lo tanto son muy peligrosas, porque se pueden producir cuando escapan electrones de la cadena transportadora de electrones en las mitocondrias y van produciendo pues los efectos que veis en la presentación: oxidación de los lípidos de membrana, inactivación de enzimas, mutaciones tanto del ADN nuclear como del mitocondrial, y todo esto se puede resumir en un efecto, y es el envejecimiento celular, ¿no? Entonces, uno de los motivos por los que se produce el envejecimiento es justamente este. Y respecto a los mutágenos biológicos, bueno, lo de biológicos entrecomillado, ¿no? Porque al hablar de biológicos estamos induciendo, ¿no?, a pensar en seres vivos, y sin embargo, fijaos, el primer mutágeno biológico son los virus, ¿no? Los virus y los transposones son los mutágenos biológicos. Los transposones son segmentos de ADN capaces de cambiarse de una posición a otra, especialmente en las células procariotas. Un transposón entra en la célula transportado por un plásmido. Un transposón puede moverse de un plásmido al genoma de una célula hospedadora. Un transposón también puede desplazarse desde un lugar del genoma hospedador a otro lugar distinto. Cuando algunos de estos transposones se mudan, se replican, dejando una copia en la posición original. Finalmente, un transposón también puede moverse desde el genoma hospedador a un plásmido.
Los transposones son elementos móviles que hay en el ADN que pueden cambiar de posición y entonces, dependiendo de dónde se coloquen, pueden alterar la forma en la que se lee el ADN, puede afectar a un gen. Por ejemplo, fijaos cómo en este dibujo el gen F resulta afectado por un transposón y entonces ya no resulta funcional porque no se puede leer bien. Por cierto, los transposones fueron descubiertos por la científica Barbara McClintock y fueron muy discutidos durante muchísimo tiempo, hasta tal punto que cuando la comunidad científica los aceptó como válidos, entonces Barbara McClintock recibió el premio Nobel cuando contaba ya con 81 años. Bueno, pues con la triste historia de Barbara McClintock terminamos el primer vídeo dedicado a las mutaciones, a las alteraciones del material genético. Me despido de esta clase flipada de biología hasta la próxima, deseando como siempre que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil. Hasta el próximo vídeo.